Buenos días, bienvenido al curso de prevención de lesiones en deportes de resistencia y antes de todo me gustaría presentarme. Yo me llamo Víctor Beide Cabres Torres y soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Una vez terminada mi licenciatura, cursé un máster en alto rendimiento deportivo y un máster en investigación universitaria. A partir de este último máster inicié mi doctorado, en el que hice una estancia predoctoral en Newcastle, en Inglaterra, en la cual estudiábamos la fatiga muscular en corredores de fondo. También soy docente del International Endurance Group, que es una página web donde se divulga mucha información sobre deportes de resistencia y hay una amplia formación de cursos sobre entrenamiento y nutrición en deportes de resistencia. Y sobre todo lo que me dedico es a entrenar deportistas de resistencia, tanto corredores y corredores de trail, como ciclistas y triatletas. Pero aparte de mi formación, me gustaría contarte mi historia. Yo era un niño apasionado por los deportes, me sentaba en la televisión y cualquier deporte que televisaran en ese momento me lo veía. Y esta pasión por los deportes a los 18 años me llevó a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Durante los 4 años de carrera, todo lo que iba aprendiendo en la universidad y todos los artículos que iba leyendo, iba practicando todo lo que aprendía en mí. Yo en ese momento practicaba carreras de asfalto y todo lo que iba aprendiendo sobre entrenamiento lo iba probando en mí, en mi entrenamiento. Entonces, durante los 4 años iba aumentando mi nivel poco a poco, pero ¿qué sucedía? Pues lo que le sucede a la mayoría de deportistas de resistencia. Cada vez que conseguía un estado bueno de forma, me lesionaba. ¿Qué producía la lesión? Tenía que pararme y a los meses, cuando me recuperaba, me tocaba volver a empezar de cero y volver a entrenar y volver a mejorar poco a poco. Y esto se vino repitiendo durante los 4 años de carrera y algún año más, hasta que llegó un fisio y me dijo que no volvería a correr. Menos mal que gracias a este mal fisio decidí que esto no podía pasarle a mis deportistas y pasé a formarme en esta temática. Empecé a realizar cursos y estudiar sobre la prevención de lesiones, sobre todo en deportes de resistencia, a qué se debían estas lesiones, cuáles eran las lesiones más habituales, por qué suceden, cómo recuperar lesiones. Y gracias a todo lo que he ido aprendiendo, cambié mi visión sobre el entrenamiento en deportes de resistencia. Y este es el resultado. Pasé del no voy a volver a correr nunca, que me dijo ese fisio, a estar los últimos 6 años sin ninguna lesión, lo que me ha permitido aumentar mi rendimiento al no parar por una lesión y conseguir subir, debido a esto, a diferentes podiums en carreras de trail. Y esto es lo que vamos a ver durante el curso. Cómo tú puedes aplicar una serie de técnicas para disminuir tu riesgo lesional y que puedas disfrutar de tu deporte. Y en el curso lo vamos a dividir en 4 módulos. Un primer módulo en el que vemos cuáles son los factores limitantes en los deportes de resistencia. Módulo 2 veremos el entrenamiento de fuerza. Módulo 3 estado electromuscular. Y módulo 4 intensidad, volumen, amplitud de movimiento, calentamiento y descanso. Aquí abajo te dejo en la descripción en qué minuto empieza cada módulo, ya que esta presentación se va a extender más de 1 hora y por si quieres ver en varios días, aquí abajo en la descripción te dejo cada minuto en el que empieza cada módulo por si quieres cada día realizar un módulo diferente y ya puedes acceder directamente a donde empieza cada módulo. Y nada, espero que te sea interesante este curso y vamos a por ello. Módulo número 1. Rendimiento en los deportes de resistencia. ¿Qué factores son determinantes en los deportes de resistencia? Pues los estudios nos muestran que hay 3 factores determinantes. El consumo máximo de oxígeno, la economía de movimiento
y los umbrales láctico y ventilatorio 1 y 2 y el porcentaje al que se encuentran estos dos umbrales del consumo máximo de oxígeno. Pero vamos a indagar un poquito más en ellos. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? Es la capacidad máxima del organismo de utilizar oxígeno durante un ejercicio a una intensidad severa. Ejemplo de un Fórmula 1. El consumo máximo de oxígeno serían los caballos que tiene su motor. Cuando más caballos tiene este motor, más rápido va a poder ir este Fórmula 1. Y este V2 max está determinado en gran medida a nivel genético. Hay estudios que dicen que incluso hasta el 70% estaría determinado a nivel genético y solo mediante el entrenamiento podríamos mejorar hasta un 30% de este consumo máximo de oxígeno. Umbral láctico y umbral ventilatorio. ¿Qué son? Primero tenemos el umbral láctico 1 y umbral ventilatorio 1. El umbral láctico 1 es la intensidad a partir de la cual la concentración de lactato en sangre empieza a aumentar de manera continua. Como vemos aquí en la gráfica, los triángulos son diferentes muestras de lactato que se realizan a una velocidad superior. ¿Vale? Aquí estaríamos en 5 millas por hora, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué sucede? A 5 el lactato nos muestra que tiene una concentración de, por ejemplo, 1,8. Seguimos 2 minutos al que hemos aumentado la velocidad a 6, volvemos a realizar una muestra de lactato y vuelve a mostrar 1,8. Aumentamos la velocidad a 7 km por hora y a los 2 minutos volvemos a medir lactato y nos mide 1,7. A los 8 otra vez lo mismo y nos mide 1,9. Pero a los 9 km por hora nos mide 2,5. A los 10 nos mide 4,2. A los 11, 6. Entonces, este punto que marcan las flechas rojas en el cual a partir de él la concentración de lactato conforme aumenta la velocidad aumenta de manera constante es el umbral de lactato número 1 y equivale también al umbral ventilatorio 1, que el umbral ventilatorio 1 es el punto a partir del cual el volumen de CO2 aumenta de una forma exponencial y además la ventilación pierde su linealidad. Aquí vemos un ejemplo de una prueba de esfuerzo en el que el volumen de CO2 es la línea roja y vemos cómo va aumentando poco a poco, pero llega un momento en el que aumenta de una forma más exponencial. Como vemos aquí, pues ese punto es el umbral ventilatorio 1. Y estos dos umbrales es lo que conocemos como umbral aeróbico. Umbral del lactato 2, ¿qué es? Es la máxima intensidad a la que a una intensidad constante la concentración de lactato se mantiene a unos valores estables. Si nos fijamos aquí en la imagen de la derecha, cada línea es una misma velocidad. Por ejemplo, tenemos un ciclista, aquí tendríamos la concentración de lactato a los 10 minutos, a los 20 y a los 30 a 20 km por hora, la siguiente línea, por ejemplo, a 25, la siguiente a 30 km por hora, a 35 y a 40 km por hora. ¿Qué sucede? Que a 20 km por hora, aunque aumente el tiempo, la concentración de lactato es estable. A los 10 minutos marca 1,8, a los 20 1,9, a los 30 1,8. A 25 km por hora, lo mismo, se mantiene estable. A 30 km por hora, igual, a los 10 minutos nos marca 3,8, a los 20 minutos 4, a los 30 minutos 4. Pero ¿qué sucede en 35 km por hora? A los 10 minutos nos marca 4,3, a los 20 minutos nos marca 5 y a los 30 minutos nos marca 6. Pues esta intensidad máxima a la cual, aunque aumentemos la duración, la concentración de lactato se mantiene estable, es la velocidad en la que está el umbral de lactato 2. Y normalmente
está en torno a 4 milimoles de concentración de lactato. Y el umbral ventilatorio 2 es la intensidad en la cual se cruzan las líneas de los valores del consumo de oxígeno y del CO2. Misma prueba de esfuerzo de antes, hay un punto en el cual la línea roja, que es el consumo de CO2, y la línea azul, que es el consumo de oxígeno, se cruzan. Pues ese punto es el que equivale al umbral ventilatorio 2. Y estos dos umbrales es lo que conocemos como umbral anaeróbico, que es la intensidad más o menos a la cual un deportista puede aguantar una hora de duración, aunque es muy individual. Según el nivel de deportista, o se va a acercar más a 45 minutos o va a poder alargarlo hasta hora y 10, hora y cuarto. Pero la media suele estar en una hora. Economía de movimiento, ¿qué es? Es el consumo de oxígeno o el gasto energético a una velocidad determinada. Es el gasto que tenemos, por ejemplo, cuando vamos en la bici a 20 km por hora o cuando corremos a 4:30. Y es una capacidad muy estudiada en corredores, que es la economía de carrera. También, haciendo un símil como antes con el Fórmula 1, la economía sería el gasto que tiene nuestro coche. Cuando menor es el gasto de nuestro coche a 100 km por hora, por ejemplo, más distancia vamos a hacer con ese mismo depósito. Pues en los deportes de resistencia lo mismo. Cuando menor sea nuestro gasto nadando a 1 minuto 30 el 100, más metros a esa velocidad vamos a poder hacer. ¿Y la economía de carrera? ¿Por qué es importante? Porque mira, hay estudios que dicen que en corredores de élite, donde todos ya tienen un consumo máximo de oxígeno muy alto, el factor limitante no es este consumo máximo de oxígeno, no son los caballos que tiene el motor de cada corredor, sino es la economía de carrera. Es el gasto que tienen a una velocidad determinada, en este caso a la velocidad de competición. En maratón, por ejemplo, la velocidad a la que compiten, cuando menor es ese gasto energético, más rápido van a poder ir durante esa distancia. Aquí tenemos dos ejemplos de dos estudios de dos deportistas de muy alto nivel. A la izquierda un corredor olímpico de 3.000 metros y a la derecha la maratoniana récord del mundo en 2003 y que aún tiene el récord del mundo en su propiedad, que es Paula Radcliffe. Como vemos, durante el paso de los años, el consumo máximo de oxígeno en estos dos deportistas de resistencia se ha mantenido más o menos estable. ¿Pero qué ha sucedido? Que la velocidad a la que han conseguido el consumo máximo de oxígeno ha aumentado, aunque el valor de consumo máximo de oxígeno se ha mantenido estable, la velocidad a la que lo han conseguido ha aumentado. Y también el gasto energético a una velocidad submáxima ha disminuido. Por lo tanto, lo que ha mejorado no es el consumo máximo de oxígeno, es la economía de carrera de estos corredores. Entonces tenemos como factores determinantes el consumo máximo de oxígeno, los umbrales láctico y ventilatorio y la economía de movimiento. Pero, ¿cuándo alcanza un equipo o atleta su mejor rendimiento? Os dejo 10 segundos para que lo penséis. ¿Vale? ¿Lo tienes? ¿Crees que ya has elegido cuál es el factor limitante a partir del cual un deportista alcanza su mejor rendimiento? ¿Es cuando tiene un consumo máximo muy alto? ¿Es cuando tiene un umbral láctico o ventilatorio muy cerca del consumo máximo de oxígeno? ¿O es cuando tiene una muy buena economía de movimiento? Pues mira, ni uno ni lo otro. Un deportista alcanza su mejor rendimiento, bueno, en este caso es una frase de Julio Tous, que es un preparador físico que se dedica a los deportes de equipo, al fútbol, y dice que
un equipo alcanza su mejor rendimiento cuando los jugadores buenos están en el campo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Barça juega bien, cuando Messi está en el campo o cuando antes Messi, Xavi y Iniesta estaban en el campo. Si Messi se lesiona, el Barcelona ya no juega tan bien. En el Madrid, ¿cuándo jugaba bien el Madrid? Cuando Ronaldo estaba en el campo. Si Ronaldo se lesionaba, el equipo lo notaba. Y esto en todos los equipos. Pues en los deportes de resistencia es lo mismo. ¿Cuándo alcanzamos el mejor rendimiento? Cuando no estamos lesionados. ¿Por qué? Porque podemos entrenar y entrenar es lo que nos hace mejorar. ¿Vale? Esto no es rendimiento. Un jugador que de 10 meses de la temporada se tira 7 lesionado, esto no es rendimiento. Pero en deportes de resistencia pasa lo mismo. Mireia Belmonte renuncia a los mundiales de Kazán por una lesión. Esto no es rendimiento. Arturo Casado deja las pistas del atletismo y afirma: lo único que siento es que no haya sido yo quien eligiera cuándo retirarme, sino las lesiones. Sebas Marto renuncia al Europeo de Glasgow por una lesión en el tendón de Aquiles. Todo esto no es rendimiento. Las lesiones es lo que nos limita en el rendimiento. ¿Por qué? Porque nos hacen parar nuestros entrenamientos. Si no entrenamos no podemos mejorar y aparte perdemos todas las adaptaciones que hemos ido teniendo en los entrenamientos anteriores. Y además no nos dejan competir. Por lo tanto, el principal objetivo del entrenamiento en deportes de resistencia debe ser no lesionarme, porque la continuidad en los entrenamientos es lo que nos va a hacer mejorar. Y mucha gente dice que el deporte de rendimiento no es salud. Y yo digo que es mentira. Que sin salud no hay rendimiento. Si te lesionas no puedes rendir. Por lo tanto, lo primero es la salud. Y aquí os dejo una frase del libro de Romero y Tous en 2010 que dice: el primer paso para el incremento del rendimiento de un deportista es que éste se encuentre en condiciones de entrenar con continuidad. Desde esta perspectiva, la prevención de lesiones se erige como uno de los objetivos primarios para un rendimiento óptimo. Nuestro objetivo debe ser prevenir lesiones. Y este debe ser el principal objetivo del entrenamiento, y a partir de aquí ya podremos entrenar las cualidades específicas de cada deporte para mejorar nuestro rendimiento. Otra frase de Ignacio González Zas. Es otro preparador físico muy famoso español y dice que la mejor manera de prevenir lesiones en el deportista es que primero sea humano, tenga capacidad de movimiento. Segundo, sea deportista, por este orden. Primero, tiene que tener unos grados de movilidad y estabilidad articular adecuados. Segundo, desarrollo de fuerza, tiene que tener un nivel óptimo de fuerza. Y tercero, ya el último, ya entrenar la especificidad deportiva. Y estos son los puntos que vamos a ver durante el curso para ver cómo podemos disminuir el riesgo lesional. Veremos cómo lo podemos disminuir a través del entrenamiento de fuerza, a través de conocer nuestro estado articular y muscular, a través de cómo podemos controlar la intensidad y el volumen del entrenamiento, a partir de la amplitud de movimiento, a partir de un calentamiento óptimo y a partir de un descanso óptimo. Hay muchos más factores que pueden incidir en el riesgo lesional, pero en este curso nos vamos a centrar en estos 7 apartados que he creído que son los más importantes y a partir de los cuales también es más fácil que incidamos por nosotros mismos. Y nada, vamos a ello. Módulo número 2. Entrenamiento de fuerza. ¿Qué dicen los estudios sobre el entrenamiento de fuerza a la hora de disminuir el riesgo lesional? Pues mirad, aquí tenemos una revisión de diferentes estudios, que es lo que llamamos un metaanálisis,
y lo que hace es conjuntar diferentes estudios en uno solo para ver la influencia de ese tipo de entrenamiento, por ejemplo. En este caso, junta estudios que en total suman 26.610 deportistas, en los cuales se compara la prevención de lesiones según si realizan entrenamiento de fuerza, si realizan entrenamiento de propiocepción, si realizan estiramientos previos al entrenamiento o combinación de estos métodos, y ven a lo largo de un periodo de tiempo qué métodos han sido más eficaces en estos 26.610 deportistas a la hora de disminuir las lesiones. ¿Y qué concluye este estudio? Que el entrenamiento de fuerza ha sido el método más eficaz en la prevención de lesiones, reduciendo 1/3 de las lesiones. Además, aquí tenemos otro estudio en el que compara a 40 deportistas durante un periodo de 2 años. ¿Y qué conclusiones sacamos? Que los deportistas con las extremidades inferiores más fuertes toleraron mejor las altas cargas de entrenamiento y además sufrieron menos lesiones. Entonces, los deportistas más fuertes pudieron entrenar más volumen, ya que toleraron mejor las altas cargas de entrenamiento y recuperaron mejor, entrenan más y recuperan mejor. Y además de poder entrenar más y recuperar mejor, sufrieron menos lesiones. Por lo tanto, más fuerza es igual a menos lesiones. ¿Y cómo podemos mejorar la fuerza? Pues tradicionalmente en deportes de resistencia se ha trabajado con cargas bajas y realizando muchas repeticiones, que es lo que la gente conoce como la llamada fuerza-resistencia. Y además, muchas veces, esta fuerza de resistencia solo se ha realizado en pretemporada, creyendo que lo que trabajabas durante 2-3 meses al año ibas a conservar las adaptaciones durante todo el año. Pero ¿qué sucede? Los estudios que miden los efectos de métodos con cargas bajas y muchas repeticiones, fuerza-resistencia, en deportistas de resistencia, ¿vale? Corredores, ciclistas, nadadores, solo y no siempre mejoran el rendimiento en deportistas poco entrenados. Por lo tanto, este método de entrenamiento de la fuerza solo mejora el rendimiento y no siempre en deportistas de bajo nivel y con muy poca experiencia en entrenamiento de fuerza o que nunca han realizado entrenamiento de fuerza. Entonces, solamente por realizar este tipo de fuerza ya van a mejorar su fuerza y van a mejorar su rendimiento. Pero en deportistas que ya tienen una experiencia previa, no va a producir efectos. Esto lo podemos ver en este estudio de 2013, en el que en esta tabla nos muestra a nivel de rendimiento en fuerza, un grupo realizó entrenamiento de fuerza máxima y otro grupo realizó entrenamiento de fuerza-resistencia. El grupo que realizó fuerza máxima mejoró todos los parámetros a nivel de rendimiento de fuerza y el grupo que realizó fuerza-resistencia solo mejoró un parámetro. Al igual, en cuanto al rendimiento a nivel aeróbico, que es lo que nos interesa de verdad, el grupo que realizó entrenamiento de fuerza máxima mejoró la mayoría de los parámetros. En cambio, el grupo que realizó fuerza-resistencia no mejoró ningún parámetro a nivel de rendimiento en resistencia, como puede ser la economía de carrera, el pulso a una determinada velocidad, la ventilación, la concentración de lactato. El grupo que realizó el entrenamiento de fuerza-resistencia no mejoró ninguno de estos apartados. Por lo tanto, para mejorar el rendimiento deportivo, los estudios nos dicen que tenemos que utilizar métodos de fuerza máxima, fuerza explosiva y pliometría. Fuerza máxima son cargas altas y pocas repeticiones. Fuerza explosiva,
cargas medias bajas a máxima velocidad posible. Y pliometría son saltos y sprints. Estos tres métodos son los que sí tienen una evidencia científica en mejorar el rendimiento en deportes de resistencia, así como lo que todo el mundo ha realizado tradicionalmente como fuerza-resistencia, creyendo que es lo más específico para los deportes de resistencia, que es aguantar una misma fuerza durante mucho tiempo, no mejora el rendimiento, pero estos tres métodos sí. Y aquí hago un inciso, pliometría solo sería en carrera. En ciclismo y natación no tendría tanto sentido. Además, tenemos fuerza excéntrica, que es muy importante sobre todo a nivel de prevención de lesiones. Y la fuerza excéntrica es, aquí tenemos un ejemplo de fuerza concéntrica, que es cuando nosotros realizamos la fuerza, hacemos una fuerza a un peso que podemos mover. Entonces, a la vez que el músculo se acorta, nosotros desplazamos la carga. Pero ¿qué sucede si ponemos un peso que no podemos mover? La carga nos vence y aunque el músculo está realizando fuerza, se está estirando a la vez que está realizando fuerza. El punto de origen y de inserción del músculo se alejan mientras creamos una tensión muscular. ¿Lo habéis entendido? ¿Vale? Es una carga que nosotros no podemos vencer, pero aunque nosotros estamos realizando una fuerza, el músculo, como no puede moverla, se va estirando poco a poco. Y eso es lo que conocemos como fuerza excéntrica. No siempre se tiene que trabajar con cargas que no podemos desplazar. Ejemplo, si ponemos una carga que sí que podemos desplazar, pero el movimiento de bajada lo hacemos de forma lenta, estamos focalizando el ejercicio en la fase excéntrica del movimiento. Entonces estamos trabajando a nivel excéntrico también. Otro ejemplo, existe un tipo de máquinas, algo novedoso, que son máquinas isoinerciales. Estas máquinas mediante un sistema de poleas, lo que hace es que la potencia que tú generas en la fase concéntrica, la máquina te la devuelve en la fase excéntrica. Entonces, en la fase excéntrica no solo estás aguantando la fuerza de la gravedad de ese peso, sino que estás aguantando la fuerza de la gravedad más toda la potencia que tú le has generado en la fase concéntrica. Es como si la máquina te chupase hacia ella y tú tienes que frenar ese movimiento. ¿Y qué cualidades tiene esta fuerza excéntrica? Pues tiene un efecto protector a largo plazo. Aquí lo podemos ver en las imágenes de este estudio. Vemos, esta es la fibra muscular en la imagen número A. La fibra muscular antes de un entrenamiento de fuerza excéntrica. Esto es lo que sucede en la imagen B después de un entrenamiento de fuerza excéntrica de una carga muy alta, ¿vale? Llevado un poquito al límite, y es que las fibras musculares como que casi se destruyen, son micro roturas, y esto es la causa por la que el entrenamiento de fuerza excéntrica normalmente genera muchas agujetas. Pero ¿qué sucede? Que a los pocos días, esto es lo que pasa con la fibra muscular, se ha reorganizado de una forma más simétrica que antes de realizar el entrenamiento de fuerza excéntrica. Y esto es la peculiaridad que tiene el entrenamiento de fuerza excéntrica a nivel de prevención de lesiones, que ayuda a reorganizar las fibras musculares y también a nivel tendinoso ayuda a reorganizar las fibras de colágeno en el tendón. Pero además de esto, ¿qué sucede si realizamos una segunda sesión? Pues tras una segunda sesión de fuerza excéntrica, después de esta primera, a las 24 horas el músculo ya no está así, sino que se encuentra así. Por lo tanto, genera un efecto protector a nivel de cargas excéntricas en el músculo. ¿Vale? Esto es tras 24 horas después de la primera sesión de fuerza excéntrica, y esto es 24 horas después de una segunda sesión, que podemos ver la gran diferencia que hay, y esto es el efecto protector que crea el entrenamiento de fuerza excéntrica.
¿Y qué peculiaridades tiene el entrenamiento de fuerza excéntrica? Pues mejora la fuerza, mejora el stiffness muscular, mejora además el rango de movimiento muscular, ya que a la vez que generamos la fuerza el músculo se está estirando, y lo que he comentado antes que de reestructuración del tendón, reorganizando las fibras de colágeno. ¿Cuántos días tenemos que entrenar en la fuerza? Pues los estudios aconsejan que entrenemos la fuerza al menos 2 días a la semana y que mantengamos en el periodo competitivo, cuando llegamos a meses en el que competimos 1, 2 o 3 veces, debemos de mantener este estímulo de fuerza un día a la semana para mantener todas las adaptaciones que hemos ido trabajando y consiguiendo durante toda la temporada. Si estamos 6 meses entrenando la fuerza y luego nos pasamos 2 meses sin entrenarla porque tenemos varias competiciones, en las últimas competiciones todas las adaptaciones que hemos conseguido a nivel de fuerza durante esos 6 meses lo vamos a perder. Por lo tanto, es importante en periodos competitivos mantener al menos un día a la semana una sesión de fuerza. Cuando decimos mantener la sesión de fuerza un día a la semana, no tiene por qué ser una sesión de fuerza normal como la que hemos hecho durante la temporada. Realizando muy poquitas repeticiones, pero a máxima intensidad, podemos mantener las adaptaciones que hemos conseguido durante el año y generar una mínima fatiga muscular que no nos va a impedir competir esa semana, ni entrenar los días siguientes, ni seguir recuperando para la siguiente competición. Y el entrenamiento de fuerza deberíamos de combinarlo si no queremos restar tiempo al entrenamiento de resistencia en el mismo día de entrenamiento de baja intensidad. Tenemos que intentar alejarlo de días de entrenamiento de alta intensidad, como son las series. ¿Y el entrenamiento de fuerza afecta al rendimiento? Muchos deportistas de resistencia tienen miedo al entrenamiento de fuerza porque se piensa que va a aumentar el tamaño muscular por hipertrofia y eso va a hacer que aumente nuestro peso corporal, y si aumenta nuestro peso corporal vamos a tener que gastar más energía para desplazarnos a la misma velocidad. En ciclismo se tiene muy en cuenta, por ejemplo, y se oye mucho en la tele, la importancia del peso del ciclista cuando ascendemos un puerto. Igual en carrera el peso es muy importante, ya que cuando más peso, más energía necesitamos para desplazarnos. Y entonces la gente piensa que el entrenamiento de fuerza va a producir que aumente nuestros músculos y así nuestro peso. Pero ¿qué sucede? Que cuando combinamos entrenamiento de resistencia, correr, nadar, ciclismo, con entrenamiento de fuerza, a nivel hormonal, el entrenamiento de resistencia inhibe la síntesis de las hormonas que producen la hipertrofia y de las enzimas. Por lo tanto, no se produce una hipertrofia muscular al combinar las dos, porque a nivel enzimático y hormonal se inhiben. Además, los métodos de entrenamiento que utilizamos para aumentar el rendimiento en deportes de resistencia y prevenir lesiones, como hemos visto, entrenamiento de fuerza máxima, fuerza explosiva, pliometría, no producen una gran hipertrofia. ¿Por qué? Porque no llegamos hasta el fallo muscular. ¿El problema cuál es? Que durante años los deportistas de resistencia han usado los mismos métodos de entrenamiento que se utilizan en culturismo para aumentar la masa muscular. Y entonces esos métodos lo que hacen es llegar hasta la máxima repetición que podemos, y esa fatiga que crea produce una hipertrofia muscular muy alta. Pero los métodos que utilizamos no llegan hasta el fallo muscular. Incluso a nivel de fuerza máxima y fuerza explosiva, solo realizando la mitad de las repeticiones, pero a la máxima velocidad que podemos aumentar
la fuerza máxima en igual medida que llegando hasta el fallo, pero generando la mínima fatiga posible. Y además, eso hace que no produzcamos tanta hipertrofia. Y además, como hemos visto, al combinar entrenamiento de resistencia con entrenamiento de fuerza, aún inhibimos más la hipertrofia. ¿Y los estudios que hacen para ver esto? Pues se realiza unos test de rendimiento, tanto a nivel de fuerza como a nivel de rendimiento aeróbico, por ejemplo, un 10K, el tiempo que realizan estos corredores 10 kilómetros. Luego realizan unas semanas de entrenamiento, entre 6, 12 y 15 semanas suelen ir la mayoría de los estudios, en los que un grupo realiza solo entrenamiento de resistencia y otro grupo realiza entrenamiento de fuerza máxima, fuerza explosiva, pliometría, más el entrenamiento de fuerza de resistencia, de correr, ciclismo o nadar. Y al cabo de estas semanas se realizan otra vez los mismos tests que se han hecho al principio. ¿Y qué sucede? Pues a nivel de rendimiento en resistencia, en correr, ciclismo, nadar, lo único que no se mejora es el consumo máximo de oxígeno, pero mejora la economía de movimiento, la capacidad anaeróbica, el umbral de lactato, se reduce y se retrasa la fatiga muscular, se mejora la fuerza máxima, se mejora la velocidad a la que realizamos esa fuerza, se mejora elementos de resistencia como marcas en ciclismo en 40 kilómetros, en 20 kilómetros, corriendo en 10 kilómetros, en 5, en 3. Y además, a nivel de posibles efectos negativos, como hemos comentado antes, incremento de la masa muscular, ningún estudio muestra ningún incremento de la masa muscular en esas semanas, ningún estudio muestra que se vea afectado negativamente el consumo máximo de oxígeno, ningún estudio muestra que aumente la distancia de difusión muscular de la sangre aportando oxígeno al músculo, ningún estudio muestra que se reduzca la capilarización y ningún estudio muestra que se reduzca la actividad oxidativa enzimática. Pero todos los estudios muestran un aumento del rendimiento a nivel aeróbico. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza, además de prevenir el riesgo de lesión, como hemos visto al principio, además aumenta el rendimiento en deportistas de resistencia. Pero tenemos que saber qué entrenamiento de fuerza realizar y cómo realizarlo, ya que no tenemos que realizarlo como se ha hecho tradicionalmente, bajas cargas y muchas repeticiones, ni tampoco imitando a culturistas. Tenemos que realizar entrenamiento de fuerza máxima, fuerza explosiva y pliometría en caso de corredores. Módulo número 3. Estado artromuscular. Acabamos de ver cómo podemos disminuir el riesgo lesional a través del entrenamiento de fuerza y ahora vamos a ver qué es esto del estado artromuscular. Pues el estado artromuscular son evaluaciones o test que realizamos para conocer el estado muscular y articular del deportista. Un ejemplo para entenderlo muy bien. Aquí tenemos dos coches, un Fórmula 1 y un 600 con un chasis oxidado. Todos tenemos claro que si le metemos el motor del Fórmula 1 al coche de la derecha con el chasis que tiene, en cuando le apretemos un poco el motor, a los pocos kilómetros se va a ir desmontando. Se va a partir el eje de las ruedas, nos vamos a caer, se va a salir el capó volando, ¿vale? Se va a desmontar por el camino. Y en cambio, cuando vemos un Fórmula 1, tenemos claro que ese chasis va a soportar la potencia de ese motor. Pues a nosotros nos pasa lo mismo.
Aunque no lo creamos, la mayoría tenemos el chasis de la derecha y queremos entrenar o competir con un Fórmula 1. ¿Y qué sucede? Que antes o después aparecen las molestias. Aparece el dolor en la rodilla, el dolor en la cadera, una microrotura, una tendinitis. ¿Por qué? Porque nuestro chasis no es capaz de soportar las cargas de nuestro deporte. Simple. Entonces, el estado ortomuscular lo que nos va a permitir es ver qué debilidades a nivel muscular y articular tenemos para poder luego, mediante entrenamiento de fuerza o de propiocepción o de elasticidad, mejorar esas debilidades para convertirlas en fortalezas y convertir nuestro chasis del 600 que tenemos ahora mismo en un Fórmula 1 que sea capaz de soportar las cargas de nuestro deporte, ya sea ciclismo, carrera, natación, remo, cualquier deporte de resistencia. Y para esto me gustaría primero explicaros una teoría, que es la teoría del joint by joint. ¿Qué quiere decir esta teoría? Pues que todas nuestras articulaciones están enlazadas y si hay un desequilibrio, por ejemplo, en la articulación del tobillo, ese desequilibrio va a producir alteraciones en las articulaciones superiores, en la rodilla, en la cadera, en la zona lumbar, en la zona torácica y en la zona cervical. Una alteración en la cadera va a provocar en las superiores, en la zona lumbar, torácica y cervical. Y además hay articulaciones que necesitan movilidad y otras articulaciones que necesitan estabilidad. Y esa articulación que necesita movilidad se va intercalando de una articulación que necesita estabilidad. El tobillo necesita movilidad, la rodilla necesita estabilidad. Siguiente articulación, la cadera, necesita mucha movilidad y la siguiente necesita estabilidad. ¿Vale? ¿Está claro esto? ¿Y cómo vamos a poder ver el estado ortomuscular de nuestro cuerpo? Pues primero, mediante ver la amplitud de movimiento articular, ver la calidad de movimiento, en lo que veremos debilidades o inhibiciones a nivel muscular, luego inhibiciones y tensiones musculares, que esto lo incluiremos como hemos visto en el apartado número 2 de la calidad de movimiento, ya que con esos test de calidad de movimiento veremos estas inhibiciones y tensiones musculares. Y por último, desequilibrios musculares, que para esto, como veremos, necesitamos ya una cierta maquinaria. ¿Vale? Pues empezamos. Amplitud y movimiento. Flexión dorsal de tobillo. ¿Qué es? Aquí lo tenemos. Es la distancia que hay entre la punta del pie y el máximo punto al que podemos llegar con la rodilla sin despegar el talón del suelo. ¿Cómo podemos realizarlo en casa? Nos colocamos enfrente de una pared, alejamos la punta del pie 4 dedos de la pared y vamos sin levantar el tobillo a ver si tocamos con la rodilla en la pared. ¿Que la tocamos? Alejamos un poquito más la punta del pie y volvemos a intentar, así hasta que no la toquemos. Y los estudios muestran que al menos deberíamos tener 10 centímetros de distancia entre la punta del pie y la pared y desde ahí ser capaces de tocar con la rodilla en la pared. Y sería aconsejable acercarse por lo menos a 15 centímetros. Y valores por debajo de esos 10 centímetros, los estudios muestran una correlación muy alta con lesiones del ligamento cruzado anterior, síndrome paletofemoral, tendinopatía rotuliana y fascitis plantar. Y aquí os dejo dos ejercicios. Uno sería con foam roller, que es realizar automasajes en el gemelo, y otro
sería estiramientos mediante rebotes, en el que ponemos una goma justo ahí en el tobillo para provocar una mayor tensión y provocar un desplazamiento de la articulación hacia detrás a la vez que estiramos. Estos dos ejercicios son muy recomendables en caso de que tuvieseis una flexión dorsal de tobillo inferior a 10 centímetros. ROM isquiotibial. Tumbados boca arriba, una pierna estirada en el suelo sin que se levante y la otra totalmente estirada. Vamos a ir elevándola hasta donde podamos. Este ángulo que vemos aquí, que se queda entre una pierna y la otra, ¿vale? Desde el suelo hacia la pierna debería ser de al menos 90 grados. Por lo tanto, al menos tendríamos que ser capaces de poner nuestra pierna totalmente estirada en vertical. Y al igual que antes, dos ejercicios para mejorar, igual. Autoliberación con uso de foam roller y un ejemplo de estiramiento dinámico de isquiotibial. ROM de los flexores de la cadera. Pues aquí tenemos lo que llamamos el test de Thomas, por si queréis buscar más información. Y es tumbados boca arriba, dejando una pierna colgando en un escalón o en una camilla o encima de una cama o de una mesa. Nos tumbamos boca arriba, dejamos una pierna colgando y nos cogemos con las dos manos la pierna contraria. Y tiramos con toda nuestra fuerza de esa pierna contra nosotros, como vemos en la imagen. La imagen de arriba sería un test positivo, ¿vale? Que todo sale bien. En cambio, abajo vemos que si la pierna se extiende, quiere decir que el cuádriceps está cortado. En cambio, si el muslo se levanta, vemos como aquí está tocando el suelo, pero aquí se separa, quiere decir que el psoas es el que está cortado. Podemos encontrar casos que esté solo el psoas acortado, que esté solo el cuádriceps acortado o que a la vez que se estira la pierna se levante el muslo. Por lo tanto, psoas y cuádriceps ambos están acortados. Dos ejemplos para mejorarlo. Igual, autoliberación del cuádriceps con foam roller y un estiramiento dinámico de cuádriceps y psoas. Ponemos una goma como antes para provocar una mayor tensión y desplazamiento de la articulación y realizamos estiramientos dinámicos. Esfuerzo, unos segundos y relajo. ROM de hombro. Ponemos las dos manos con puños, tiramos las manos hacia detrás e intentamos juntar por detrás lo máximo posible los dos puños. Aquí vemos una gran diferencia entre el hombro izquierdo y el hombro derecho. ¿Vale? Lo ideal sería que los dos puños estuviesen lo más juntos posible, incluso llegarse a tocar. Aquí deberíamos trabajar la movilidad de ambos hombros. Esto es un ejemplo de un jugador de pádel que por el deporte que hace se tiende a atrofiar esta amplitud de movimiento y hay que trabajarla mucho. En natación también sería muy importante esta movilidad de hombro. Rotación externa de la rodilla. Nos colocamos boca arriba con el muslo totalmente en posición vertical, ¿vale? A 90 grados del suelo, y en esta posición intentamos rotar hacia afuera la rodilla a ver qué grados tenemos aquí, desde el tronco hasta la pierna. Estos grados de aquí debería ser de al menos 45 grados y valores inferiores a 45 grados los estudios muestran que están muy relacionados con pubalgia. Y por último,
ROM del flexor del dedo gordo del pie. El pie, sobre todo en corredores, es el punto de contacto del cuerpo con el suelo. Y también en ciclismo es el punto a partir del cual generamos fuerza sobre el pedal. Por lo tanto, como hemos visto en la teoría joint by joint, el pie debería ser el punto más estable que tengamos. ¿Por qué? Porque una inestabilidad en el pie va a provocar compensaciones en todas las articulaciones que hay por encima. Y aquí el primer test, que es ver la amplitud de movimiento del primer dedo del pie, del dedo gordo. Y aquí lo vemos. Esta amplitud de movimiento debería estar entre 65 y 75 grados. Y valores inferiores quiere decir que necesitamos ampliar esta movilidad. Puede darse el caso de que esta falta de movilidad sea a nivel estructural o sea a nivel solo de falta de movilidad. ¿Cómo podemos ver esto? Si desplazamos el dedo gordo hacia arriba a nivel de carga, tenemos todo el peso del cuerpo sobre ese pie y el dedo gordo del pie no consigue ese valor de amplitud, pero si apoyamos el otro pie, le quitamos carga a ese pie, sí que realiza ese movimiento, esa amplitud de movimiento, tendríamos un hallux limitus. Pero si ni en carga ni en descarga tenemos este valor, tendríamos un hallux rigidus. Y esto está muy relacionado con la aparición de fascitis plantar. Aquí dos ejercicios para mejorar esta movilidad. Estiramientos dinámicos, forzando con un objeto independiente y movilidad autónoma, movilizando nosotros mismos el dedo gordo del pie. Os invito a que ahora os descalcéis y probéis este ejercicio. Si sois capaces de, sin mover los dedos pequeños del pie, podéis mover el dedo gordo, ¿vale? Sin que estos se despejen del suelo, sois capaces de subir y bajar este dedo. Y al revés, sin mover este dedo, sin que se despegue del suelo, sois capaces de subir y bajar estos 4 dedos. Os invito ahora a probarlo y muchos veréis la falta de sensibilidad que tenemos en el pie, cuando debería ser el punto más sensible y más estable que tengamos. Calidad de movimiento. La calidad de movimiento van a ser test en los que vamos a ver si las articulaciones se mueven correctamente o en cambio existen alteraciones musculares que provoquen unas compensaciones, como pueden ser inhibiciones de diferentes músculos o músculos que tengamos débiles. Primer ejemplo, sentadilla profunda. Nos colocamos de pie, con los pies a la anchura de los hombros o un poquito más, brazos lo más vertical posible y vamos a realizar una sentadilla lo más profunda posible, bajando todo lo que podamos. Esto sería un ejemplo de una sentadilla bien hecha y esto sería un ejemplo de diferentes alteraciones que podemos ver. En este caso vemos cómo los talones se elevan del suelo por una falta de movilidad de tobillo y el tronco se inclina hacia adelante, que puede deberse a una sobretensión de la musculatura flexora de la cadera, cuádriceps y psoas, o una debilidad a nivel de los músculos paraespinales o a nivel del tibial. Aquí otro ejemplo en el que vemos que esta deportista no es capaz de bajar más de 90 grados la cadera.
tiene una movilidad muy limitada, que se debe, en este caso, a una falta de flexibilidad a nivel isquiotibial y a nivel de flexión dorsal de tobillo. Single leg squat. Igual, es una sentadilla, pero a una pierna. Y en este caso no hace falta bajar hacia abajo, sino realizar pequeñas repeticiones de hasta donde podamos bajar sobre una pierna y con los brazos en los hombros, con las manos en los hombros, sin equilibrarnos con los brazos. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver diferentes alteraciones. Si aparece un valgo de rodilla o un varo. En este caso vemos dos ejemplos de dos valgos, pero uno se debe a una inestabilidad en la cadera, que seguramente sea por una falta de fuerza en el glúteo medio, y en otra una inestabilidad en el pie, que deberemos evaluar a qué se debe. Si es a nivel tibial, si es a nivel, como veremos después, de poca fuerza del arco plantar o a qué se puede deber, ¿vale? Pero son diferentes aspectos que podemos ver con un test muy simple si tenemos que fortalecer a nivel de cadera o tenemos que fortalecer a nivel de tobillo. También si vemos un valgo de rodilla o un varo, tenemos que saber qué suele indicarnos. Si la rodilla se mete hacia adentro, es valgo, quiere decir que tenemos que fortalecer los rotadores internos de la rodilla, que son popliteo, semitendinoso y semimembranoso, sartorio, recto interno, gemelo lateral y vasto medial. Y deberemos liberar los rotadores externos, tensor de la fascia lata, bíceps femoral, gemelo medial y vasto lateral. En cambio, si la rodilla se fuese hacia afuera, entrase en varo, sería al revés. Deberíamos liberar los rotadores internos de la rodilla y fortalecer los rotadores externos. Hurdle test. Nos colocamos en posición de pie, elevamos una pierna y las manos sobre los hombros. En esta posición, como vemos en la imagen, por ejemplo en este sujeto, hay una caída de la cadera hacia el lado de la pierna que está apoyada. Esto quiere decir que el aductor está débil. En cambio, si la cadera cayese hacia el lado contrario, hacia el lado de la pierna levantada, indicaría una debilidad del glúteo medio. También podemos ver, por ejemplo, si el pie rota hacia el exterior, quiere decir que seguramente el tensor de la fascia lata esté tenso y haya que liberarlo. Test de Jack. Como hemos visto, el pie debería ser el punto más estable que tengamos en nuestro cuerpo, sobre todo en corredores y en ciclismo. Pero ¿qué sucede? Que por el tipo de calzado que utilizamos durante muchos años, desde que nacemos metemos el pie en calzados muy pequeños y además no mostramos atención a fortalecer la musculatura de nuestro pie, pues cada vez durante los años estamos haciendo un pie más débil y que no pueda generar las funciones para lo que está construido. En este caso, con este test podemos ver si se realiza el mecanismo de windlass. ¿Qué es el mecanismo de windlass? Pues si nosotros levantamos el dedo gordo del pie hacia arriba, tenemos que ver cómo este punto de aquí y este punto de aquí se acercan y cómo este punto de aquí se eleva. ¿Vale? Explicado de una forma más clara. Si levantamos el dedo gordo hacia arriba, deberemos ver cómo el arco plantar aumenta su arco, se pronuncia y se tensa. Si esto no sucede, si nosotros levantamos el pie y el arco plantar no varía, quiere decir que el mecanismo de windlass
no sucede. Por lo tanto, deberíamos de hacer ejercicios para fortalecer esta musculatura intrínseca del pie. Y esta falta de fuerza en la musculatura intrínseca del pie está relacionada con fascitis plantar y con pronación al correr o al andar. Y lo que os he dicho, durante años, esto es lo que sucede con nuestros pies. Queremos meter este pie en esta zapatilla y en esta zapatilla. ¿Y qué sucede? Que apretamos nuestros dedos e inhibimos su función y debilitamos la musculatura. Y eso es lo que sucede, que muchas personas no se produzca el mecanismo de Whiplash. Y aquí os dejo dos ejercicios para fortalecer este mecanismo. Este ejercicio es un poco complicado de hacer si no somos capaces de hacerlo, y lo que tenemos que buscar es, sin despegar el dedo gordo del suelo, ni el talón, ni esta parte del pie, arquear lo máximo posible el arco plantar. Os lo pongo otra vez. Y aquí otro ejemplo, simplemente coger con los dedos del pie algo del suelo, una goma, un calcetín, un boli, cualquier cosa que tengamos por casa, la ponemos en el suelo y simplemente con los dedos cogerla para fortalecer esa musculatura. Igual que en internet podemos encontrar el típico vídeo de con los dedos del pie ponerlos encima de una toalla e intentar recoger la toalla poco a poco con los dedos del pie. Ese ejercicio sería muy similar a este. Y por último, desequilibrios musculares. Como os he comentado antes, para esto ya necesitaríamos una maquinaria que nos permita medir la fuerza muscular. Y con estos test lo que vamos a ver es, por una parte, descompensaciones entre la derecha y la izquierda, si el cuádriceps derecho y el cuádriceps izquierdo tienen la misma fuerza, o a nivel isquiotibial o a nivel de gemelo. Y solo podríamos tolerar un 5% de asimetría entre la derecha y la izquierda. Valores superiores a un 5% de diferencia significan un alto riesgo de lesión. Y al igual con agonista y antagonista. Valores del ratio entre agonista y antagonista inferior a 0,95, superior a 1,05, ¿vale? Fuera de este ratio, que es lo mismo, es un 5% de diferencia por arriba o por abajo, produce un alto riesgo de lesión. ¿Que no tenemos maquinaria como tenemos nosotros en el centro para medir esto? Simplemente realizamos un salto con una pierna y realizamos un salto con otra pierna. Si la diferencia entre ambas piernas es mayor a un 5%, tenemos un alto riesgo de lesión, ya que tenemos una descompensación importante entre la pierna derecha y la pierna izquierda. Y debemos ver a qué se debe esa descompensación y fortalecer los músculos a los que se debe. Y vamos con el último módulo, módulo número 4, intensidad, volumen, amplitud de movimiento, calentamiento y descanso. Vamos a empezar por la intensidad del entrenamiento, cómo podemos incidir sobre ella para disminuir el riesgo lesional. Pues lo primero es que todos los días tenemos que tener claro que no podemos buscar nuestras mejores marcas. Es lo que yo llamo el efecto Strava. Muchos de los que tienen una cuenta en Strava, cada día que salen a entrenar, salen a conseguir sus mejores tiempos en cada segmento. Y esto no puede ser. Hay que respetar los ritmos sub-VT1, que como hemos visto antes son los ritmos inferiores al umbral ventilatorio o umbral de lactato 1, que es lo que conocemos como umbral aeróbico. ¿Cuál es el problema? Que para mucha gente estos ritmos les parecen demasiado lentos, entonces no los cumple y tienden a ir a una velocidad superior.
Pero la recomendación es que la mayoría de la temporada deberíamos estar en unos rangos de 80% del tiempo en ritmos por debajo del umbral aeróbico y un 20% igual o por encima del umbral anaeróbico. Esto es lo que se conoce como periodización polarizada. Pero ¿qué sucede? Que debido a que no somos capaces de llevar esos ritmos lentos, la mayoría de deportistas pasan solo un 20% aquí, además de ese 20% pasan el 20% que antes se pasaba por encima o igual al umbral anaeróbico, pero además ese 40% que queda, no, ese 60% que queda que hemos quitado por debajo del umbral aeróbico, lo meten entre los dos umbrales. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca una sobrecarga del sistema muscular, tendinoso y articular. Que un día no pasa nada, una semana tampoco pasa nada, pero a la larga durante la temporada va a producir sobrecargas y a la larga lesiones. ¿Vale? Es la diferencia entre estar el 80% y el 20% por encima a quitar un 60% del ritmo suave y meterlo entre umbrales. ¿Vale? Y así sobrecargamos el sistema muscular, articular y tendinoso. Además, todas las semanas no podemos competir. Podemos competir, pero podemos hacer competiciones que sean tipo entrenamiento. Pero lo que no podemos es querer ir cada semana a la máxima intensidad posible y a por nuestra mejor marca en esa carrera, porque vamos a conseguir lo mismo que hemos mencionado antes, sobrecargar cada semana el sistema muscular, articular y tendinoso, y a la larga vamos a producir una sobrecarga que se va a ver en una lesión. Volumen del entrenamiento. ¿Vale? ¿Cuánto podemos aumentar el volumen del entrenamiento semanalmente? Pues hay una creencia que dice que debería ser no superior al 10% semanal de ese aumento del volumen. Y aumentos superiores a este 10% aumenta el riesgo de lesión. Pero ¿qué sucede? Que esto es muy individual. Hay deportistas que van a poder soportar un 10%, hay deportistas que van a poder soportar un aumento del 20% y hay deportistas que van a poder soportar un aumento del 30%. ¿Vale? No hay que centrarse en la regla del 10%, hay que individualizar. Pero hay un sistema de cuantificación que sí que nos permite saber si aumenta demasiado el riesgo de lesión según el aumento de volumen. Y es el ratio de carga aguda, carga crónica. ¿Y qué es esto de la carga aguda, carga crónica? Pues la carga aguda es la carga que hemos tenido en los últimos 7 días, ¿vale? La carga de la última semana. Y la carga crónica es la carga de los últimos 28 días, es decir, del último mes. Entonces, la relación entre la diferencia de volumen entre la última semana y las últimas 4 semanas sí que es un indicador fiable según los estudios de aumento del riesgo de lesión y debería ser que un ratio entre la carga aguda y la carga crónica no sea superior a 1,5. Valores superiores a 1,5 va a aumentar de forma exponencial el riesgo de lesión. Y esto sí que se muestra en todos los deportistas en los estudios, como una regla que podemos seguir de manera fiable, y no el 10% del volumen semanal, sino la relación entre la última semana y las últimas 4 semanas. Nosotros esto lo calculamos muy fácil ya que usamos la plataforma de Training Peaks que hace este cálculo de todos los entrenamientos automáticamente. Te dice la carga de la última semana y de los últimos 28 días. Y entonces tú ya puedes sacar fácilmente el ratio. Y os dejo una frase para terminar con este punto, que es: cualquier entrenador puede prescribir una sesión muy dura de entrenamiento,
pero solo los verdaderos entrenadores hacen mejorar a su deportista con el mínimo estímulo necesario. Es una frase de Lachlan Wilmot y quiere decir eso, que no hace falta realizar el máximo volumen que podamos soportar ni la máxima intensidad que podamos soportar. Necesitamos saber la dosis óptima que o nosotros o nuestro deportista necesita para mejorar, y solo esa dosis, no hace falta sobrecargar más. Amplitud de movimiento. ¿Qué dicen los estudios sobre la amplitud de movimiento sobre el riesgo lesional? Pues los estiramientos antes de entrenar disminuyen el riesgo lesional. Pues como hemos visto antes, este estudio que comparaba el entrenamiento de fuerza, los estiramientos antes, propiocepción y métodos combinados sobre la prevención de lesiones, ¿vale? Lo hemos visto antes, en 26.610 deportistas, una muestra muy amplia ya que es un metaanálisis, un conjunto de muchos estudios, pues el estudio concluye que los estiramientos no muestran ningún efecto protector. Los grupos que estiraron y los grupos que no estiraron antes de entrenar se lesionaron lo mismo, no hubieron diferencias. Y aquí otro estudio de cómo los estiramientos antes de la actividad deportiva no previenen el riesgo lesional. 1.538 sujetos durante 12 semanas. Un grupo realiza estiramientos de 20 segundos y otro no realiza estiramientos antes de la práctica deportiva. ¿Qué sucede? Hay un total de 333 lesiones, de las cuales 214 son musculares. Y no hay ninguna diferencia entre el grupo que ha estirado antes y el grupo que ha estirado después. Por lo tanto, los estiramientos no muestran ningún efecto protector a nivel de lesiones. Y además, los estiramientos reducen el rendimiento deportivo. Estirar antes de forma estática, ¿vale? Estiramientos estáticos son estiramientos en el que mantenemos la posición más de 6 segundos. Todos estos estiramientos, que son lo que se está realizando tradicionalmente antes de entrenar, reducen el rendimiento deportivo. ¿Cómo? Pues disminuye la producción de fuerza y disminuye la altura del salto. Aquí otro estudio en corredores de larga distancia. Empeora la eficiencia mecánica y aumenta el consumo de oxígeno, lo que lleva a un empeoramiento de la economía de carrera. Por lo tanto, el rendimiento se va a ver disminuido. ¿Por qué? Pues seguramente por lo que hemos visto en el estudio antes, porque disminuye la capacidad que tiene el músculo de aplicar fuerza. Y además, estirar después tampoco ayuda a disminuir el riesgo lesional. Aquí vemos un estudio que nos muestra cómo, después de 2.377 sujetos, los estiramientos no han reducido el daño muscular post-entrenamiento. La sensación de esos 2.377 sujetos estirando después de entrenar o no estirando después de entrenar no varía la sensación de agujetas que han tenido en los días posteriores. ¿Y cómo podemos aumentar nuestra amplitud de movimiento sin disminuir nuestro riesgo lesional? No, sin disminuir nuestro rendimiento y además que ayude a prevenir el riesgo lesional. Pues yo recomiendo la autoliberación miofascial, que son automasajes con foam roller, y aquí hay numerosos estudios que muestran cómo realizando estas autoliberaciones musculares producimos que aumente el rango de movimiento, tanto al momento, ¿vale?, para la práctica deportiva, como a largo plazo, que tú estiras durante un mes y esas adaptaciones de amplitud de movimiento se llevan a cabo en el músculo. Luego, a las 2 horas de realizar el automasaje, esas 4 semanas realizas un test y tienes un rango de movimiento. A las 4 semanas de realizar
X días a la semana, autoliberación miofascial, vuelves a realizar el test de flexibilidad y muestras un rango de movimiento mayor. Por lo tanto, no solo mejoras a corto plazo, justo antes del entrenamiento, sino también mejoras a largo plazo. Creas adaptaciones en el músculo. Y además, favorece la recuperación. Ejemplo de un estudio que después de una sesión HIIT realizan automasajes con foam roller. ¿Qué sucede? Que el grupo que ha realizado estos masajes ha recuperado mejor la variabilidad de la frecuencia cardíaca y ha recuperado mejor la tensión diastólica. ¿Y qué cualidades tiene esto? El uso del foam roller, pues que alivia los síntomas de dolor, incrementa la movilidad y la funcionalidad articular, devuelve el estado de tensión fisiológica y ayuda a eliminar adherencias y restricciones. Calentamiento. ¿Qué buscamos con el calentamiento? Pues buscamos, por una parte, aumentar la temperatura corporal, por otra parte, aumentar el rango de movimiento y aumentar este rango de movimiento sin perjudicar al rendimiento, como hemos visto antes. Por otra parte, preparar al organismo a nivel metabólico para la actividad que vamos a hacer. Y por último, preparar al deportista a nivel psicológico. Estos 4 puntos son los que tenemos que buscar con el calentamiento. Y tenemos que ver si el calentamiento que estamos realizando nos ayuda a fomentar estos 4 puntos o no. ¿Cómo podemos aumentar la temperatura corporal? Pues mediante carrera continua muy suave, en caso de ciclismo, pedalear muy suave, nadando, nadar muy suave y añadir ejercicios de fuerza con muy baja carga, que no nos generen una fatiga para la actividad que vamos a realizar, pero sí nos ayuden a aumentar la vascularización del músculo, a que llegue más sangre al músculo. Ejemplo, realizar 10 sentadillas con nuestro propio peso no nos va a crear una fatiga para la actividad física que vamos a realizar después, pero sí que nos va a ayudar para activar esa musculatura. Igual que, por ejemplo, realizar 5, 6, 8 lunges, zancadas. No nos va a crear una gran fatiga, pero sí que nos va a ayudar a activar esta musculatura. 2. Aumentar el rango de movimiento. Como hemos visto, los estiramientos pasivos perjudican el rendimiento, por lo tanto deberemos usar estiramientos dinámicos, que aquí tenéis 2 ejemplos. Estos 2 serían para isquiotibiales, un estiramiento dinámico, aquí otro estiramiento dinámico, también para isquiotibiales. Aquí un estiramiento dinámico a nivel de cuádriceps y de psoas, de los flexores de la cadera. Y aquí un ejemplo de estiramiento también dinámico de los mismos flexores de la cadera, pero además le metemos un componente de activación muscular, como es una zancada. Realizamos zancada y luego realizamos el estiramiento dinámico. Estiramiento dinámico de aductor. Y aquí un estiramiento balístico. Balístico lo que quiere decir es que lanzamos la pierna hacia un lado. En este caso, para estirar el aductor, lanzamos la pierna hacia afuera. Si lanzásemos la pierna hacia adelante, sería un estiramiento balístico de isquiotibial, y si lo lanzásemos hacia detrás, haríamos un estiramiento balístico de cuádriceps. Ambos casos, tanto dinámicos como balísticos, nos valen para aumentar el rango de movimiento sin disminuir el rendimiento. Lo que disminuye el rendimiento es cuando mantenemos un estiramiento más de 6 segundos. Ahí es donde estamos fomentando que nuestro rendimiento luego caiga y además no tiene un efecto protector.
a nivel de prevención de lesiones. Y además, como hemos comentado, autoliberación miofascial. Aquí ejemplos también. Liberación con foam roller para cuádriceps, liberación de foam roller para glúteo, liberación para gemelo. Aquí otro ejemplo de gemelo, pero con otro que no es foam roller, sino es un duo wall, que son como dos pelotas juntas y lo que hace es, va muy bien para músculos así, que tiene dos porciones y puedes meter un automasaje más fuerte en cada porción. Punto 3. Preparar al organismo a nivel metabólico. Tenemos que preparar el organismo para la actividad que vamos a hacer. Y esto va a depender de la intensidad que va a tener el entrenamiento. Si el entrenamiento va a tener una intensidad muy suave, solo con el punto número 1, con una carrera continua o pedalear suave, nos va a valer para empezar. Pero si el entrenamiento vamos a meter unas series, va a ser una competición, ahí deberemos de preparar el organismo a nivel metabólico para esa alta intensidad que va a venir luego. Entonces deberemos meter o unos progresivos, o unos cambios de ritmo, o unos pequeños sprints para activar a nivel metabólico el organismo, para decirle, prepárate que viene batalla. Y por último, preparar al deportista a nivel psicológico. En el calentamiento tenemos que preparar al deportista psicológicamente para el esfuerzo que va a afrontar durante el entrenamiento. Y esto le permite al deportista entrar en un estado de concentración y motivación. El calentamiento debe ser una fase en la que el deportista se mentalice psicológicamente del esfuerzo que va a tener que afrontar y aumente su concentración y su motivación para ese entrenamiento o para esa competición. Y por último, el descanso, y no la parte menos importante, ya que es una de las más importantes de las que hemos visto. ¿Qué dicen los estudios? Pues aquí tenemos un estudio de 2014 que dice que menos de 8 horas de sueño al día aumenta 1,7 veces la probabilidad lesional. Este estudio ha sido realizado con 160 estudiantes durante 21 meses, durante casi 2 años, y se ha visto que los deportistas, como vemos en la gráfica, que han dormido menos de 8 horas, 7, 6 y 5 horas, la incidencia lesional ha sido mucho mayor a los que han dormido 8 y 9 horas. Y sobre todo, los que han dormido 9 horas, la incidencia lesional ha sido muy baja respecto a los que han dormido menos de 8 horas. Por lo tanto, el sueño es muy importante a nivel de prevención de lesiones. Además, hay otro estudio de 2017 muy actual que muestra que si estas pocas horas de sueño se relacionan además con un aumento de la intensidad del entrenamiento, la incidencia lesional aumenta ya de manera exponencial. Por tanto, si ya solo las pocas horas de sueño aumentan el riesgo lesional, si además esto lo acompañamos de un aumento del volumen o de un aumento de la intensidad del entrenamiento, el riesgo de lesión aumenta exponencialmente. Se duplica. Por lo tanto, dormir 8 horas o más disminuye el riesgo lesional y además, como habréis visto en estudios y en entrevistas a otros entrenadores, favorece las adaptaciones del entrenamiento. El descanso es vital para mejorar. Si no mejoramos, todo lo que hemos entrenado no producimos adaptaciones, porque no damos tiempo al organismo a asimilar esos entrenamientos. Por lo tanto, es importante tanto para que mejoremos como
para no lesionarnos. Y por último, las conclusiones. ¿Qué has aprendido con este curso? Con este curso has aprendido que el entrenamiento de fuerza disminuye 1/3 de las lesiones musculoesqueléticas y además el entrenamiento de fuerza que han hecho los deportistas de resistencia tradicionalmente, que es poco peso y muchas repeticiones para intentar asemejar el gesto deportivo, no produce adaptaciones positivas, sino tenemos que centrarnos en mejorar nuestra fuerza máxima, mejorar la velocidad a la que conseguimos mover una carga y en caso de corredores, pliometría y fuerza excéntrica. Pero el típico entrenamiento de fuerza de resistencia que se viene realizando tradicionalmente solo deberíamos realizarlo en deportistas que no tienen ninguna experiencia en entrenamiento de fuerza o en momentos de la temporada como la pretemporada, 1 o 2 meses para preparar el sistema muscular para el entrenamiento que vamos a hacer y vamos a evolucionar, pero no durante toda la temporada, ya que no crea las adaptaciones que estamos buscando, tanto para prevenir lesiones como para aumentar el rendimiento. También has aprendido cómo la evaluación del estado artromuscular es clave para individualizar el trabajo preventivo. A través de estas evaluaciones vamos a poder individualizar los ejercicios que nosotros o nuestros deportistas van a realizar para mejorar sus puntos débiles. Si hemos visto que tiene un glúteo débil, vamos a poder mediante estos test saberlo y vamos a poder mandarle ejercicios para aprender a activar y a fortalecer ese glúteo medio. Hay que respetar la relación entre el volumen de entrenamiento a intensidades por debajo del umbral aeróbico del VT1 y por encima del umbral anaeróbico VT2. No puede ser que por debajo del VT1 solo pasemos un 20% como mucho de nuestro tiempo total semanal. Deberíamos pasar cerca del 80% y solo un 20% por encima del VT2. Y además deberíamos controlar que el aumento de la carga no sea mayor de un ratio de 1,5 de la carga aguda y crónica, ya que si es mayor al 1,5 aumenta de manera exponencial el riesgo lesional. ¿Qué era la carga aguda y carga crónica? Carga aguda, la carga de la última semana y la carga crónica, la carga de las últimas 4 semanas. Tenemos que saber nuestra relación entre la carga de la última semana y las últimas 4 semanas, ya que esto sí que está demostrado que incide en el riesgo lesional de los deportistas. Además, también has aprendido que los estiramientos estáticos que se llevan realizando durante muchos años no disminuyen el riesgo de lesión y además disminuyen el rendimiento. ¿Qué tendríamos que realizar? Pues yo aconsejo el uso de foam roller antes y después del entrenamiento por sus propiedades sobre el estado muscular. Y por último, has aprendido que es muy importante dormir por lo menos 8 horas al día, ya que dormir menos de 8 horas al día aumenta 1,7 veces el riesgo de lesión. Y además, si este aumento se ve relacionado con un aumento del volumen o un aumento de la intensidad del entrenamiento, se duplica este aumento del riesgo de lesión. Y por último, siempre me gusta terminar mis presentaciones con 3 frases. Una ya la hemos visto, que es: cualquier entrenador puede prescribir una sesión muy dura de entrenamiento, pero solo los verdaderos entrenadores hacen mejorar a su deportista con el mínimo estímulo necesario. No es necesario que sobrecarguemos a los deportistas. Tenemos que saber cuál es el estímulo mínimo que va a producir adaptaciones o en nosotros mismos o en nuestros deportistas. Otra frase de Albert Einstein: si quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes.
Que durante años se haya estirado de manera pasiva o estática antes de entrenar no quiere decir que sea lo correcto. Que durante años se haya dicho que el entrenamiento de fuerza hace lentos a los deportistas de resistencia no quiere decir que sea verdad. Que durante años se haya dicho que el entrenamiento de fuerza no es importante en deportes de resistencia no tiene por qué ser verdad. Y al igual que esto, lo que yo os he dicho hoy que es verdad, igual dentro de 10 años salen métodos mejores, por lo que es vital una constante formación. Y por último, el entrenamiento es ciencia, pero también es un arte, ¿vale? Hay reglas, por ejemplo, como la del 10%, que están muy bien, pero el entrenamiento es un arte. Hay que individualizar a cada deportista. Lo que dicen los artículos no tienen por qué ser bueno para cada deportista. Hay deportistas que van a adaptarse mejor a unos métodos de entrenamiento y otros que se van a adaptar mejor a otros métodos. Y por eso el entrenamiento es un arte. Y el entrenador debe saber qué es mejor para este deportista en concreto en este momento de la temporada en concreto. Y por último, me gustaría realizar un regalo a todos los que os hayáis quedado hasta el final de este curso y es un descuento del 50% en una valoración artromuscular que, como habéis visto, es muy importante a la hora de prevenir lesiones. Este estudio tiene una duración de 1 hora y media más el análisis de datos, que suelen ser 2 o 3 horas de trabajo nuestro en casa de análisis de todos los vídeos y todos los tests, y tiene un precio de 80 euros más con el IVA incluido y se quedaría en 40 euros con IVA incluido. Esta oferta está tanto para deportistas que viváis cerca de Valencia, en España, y queráis acercaros a nuestro centro, como deportistas que queráis hacerlo de manera online. Os entregamos un informe y una serie de vídeos para que sepáis grabaros de forma precisa cada test y a partir de estos vídeos y estas mediciones que realizáis os realizamos el estudio y el análisis de datos. Y a partir de ese análisis de datos también os proponemos unas pautas a seguir para disminuir ese riesgo lesional, para corregir las alteraciones que han salido en vuestros tests. Y nada, muchas gracias. Cualquier duda que os haya salido en este curso, aquí tenéis abajo donde podéis contactarme y sin ningún compromiso preguntarme todo lo que queráis. Muchas gracias y un saludo.